Bueno, muchachos, vamos a tratar de realizar la venta porque eso es donde nos quedamos, ustedes no tengan duda. Recordemos que ya tenemos en este caso en el modelo la venta que tenía el número de venta, la fecha, el cliente y los detalles del cliente. Recordemos que ustedes no tienen un objeto cliente, sino que reciben todos los parámetros. Entonces, a la hora de mandar llamar este constructor de venta, pues tienen que revisar que sea exactamente los mismos parámetros que se están definiendo en este constructor. También dentro del negocio ya teníamos la venta archivos, que en general era una implementación de venta funciones, donde ya teníamos agregar, buscar, listar y guardar para que se guardara directamente en el archivo, al igual que el constructor para poder leer desde el archivo. En cuanto a la vista, en el Principal Controller nosotros ya teníamos también nuestra ventana, y lo que hacíamos era definir todas las variables que nosotros íbamos a ocupar, tanto de la tabla, precio, venta y todo lo que se ocupaba. Ya teníamos un método que se llamaba agregar producto, que lo que hacía era directamente crear un nuevo producto, colocarlo el código, irlo a buscar en el archivo, y si era diferente de nulo significaba que el producto existía. Al existir, entonces revisamos si la venta era nula, es decir, si ya estábamos haciendo una venta o no estábamos haciendo venta. En el caso de que fuera la primera vez, entonces se generaba una nueva venta, se le asignaba la fecha, colocamos el número de venta, generamos una lista de detalles vacía, aquí la asignamos a la venta y seleccionamos todas las características que se iban a mostrar dentro de la tabla. Es decir, la columna nombre iba a ir a tomar la propiedad de nombre de esta lista de detalles. La columna cantidad pues iba a ser lo mismo, precio, y aquí está duplicado porque recordemos que la última es el total, pero esa característica no existe, entonces tiene que agregar al modelo para que se pueda mostrar. Eso es lo que habíamos hablado antes. En el caso de que la venta no fuera nueva, es decir, que ya existiera, entonces a la lista de detalles pues solamente se le agrega un nuevo detalle de venta con el número de venta, la cantidad, el código, el nombre, la marca, la descripción y el precio, es decir, todos los datos que ya se tenían ahí. Posteriormente esto se iba a generar un observable list. Recordemos que la lista como tal no se puede mostrar, había que convertirla a una colección de JavaFX para que pudiera mostrarse dentro de la tabla, y con esto ya teníamos todo el producto. Hasta ahorita se puede agregar el producto pero no se guarda en el archivo, entonces vamos a hacer que se guarde en el archivo. Para que se guarde en el archivo lo vamos a hacer con el botón de pagar. Entonces voy a generar aquí un método para hacer el pago. Recordemos que se tiene que poner la @fxml para poder ligarlo. Entonces aquí voy a poner public void pagar con action event. Entonces cuando nosotros lleguemos aquí, lo que va a hacer automáticamente sería agarrar los datos de la venta que ya la tenemos y decirle a la venta funciones que necesitamos un objeto de venta funciones para poder guardarla en el archivo. Entonces aquí ya tenemos venta funciones, aquí ya tenemos una venta archivos. Entonces cuando nosotros le demos pagar, pues lo único que tenemos que revisar es realmente que exista una venta. Entonces vamos a definir aquí: si la venta es diferente de nulo, significa que nosotros podemos guardar la venta porque no es nula, es decir, si existe. Este BF que está aquí es una venta que nosotros vamos a ir agregando dentro del modelo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es decirle venta funciones punto agrega esta venta que te estoy dando, ¿no? Que no es nula. Al agregar esta venta, recordemos que se va a pasar al método agregar que está aquí, que en realidad sería el del modelo, perdón, el de venta archivos. En el de agregar, que va a llegar aquí, va a revisar que la venta pues, no sea nula, va a ir a buscarla, va a generar, va a agregar la venta y va a guardar todas las ventas que hay ahí, es decir, toda la lista que haya. Recordemos que al buscarla se base por número de ventas, es decir, no podemos tener dos números de ventas iguales. Entonces vamos a definir aquí
en el principal controller, que una vez que la agregue, ¿verdad? Pues me diga cuántas ventas hay. Entonces voy a definir aquí y le voy a colocar un south, ventas totales, más bf.listar para saber cuántas son, .size para saber cuántas tengo actualmente cuando le dé pagar. Entonces, al hacer esta pequeña modificación, pues vamos a tener que ir a nuestro archivo principal, que sería nuestra ventanita, que se abra con el SMBuilder. Y vamos a irnos aquí al botón de pagar. Y vamos a decirle en el onAction, pues que realmente va a mandar llamar al método pagar. Recordemos que tenemos que guardarlo, que aparezca azul, que diga que ya está guardado. Vamos a cerrar porque si no va a empezar a dar lata. Entonces, a partir de ahí me regreso a NetBeans y vamos a ejecutar el programa. Vamos a darle aquí, run. Y esperemos que funcione, más bien que cargue, porque recuerden que dura un poquito en cargar. Bueno, ahí estamos. Entonces voy a agregar un producto, voy a agregar el producto 12. Aquí está, ya dice 1, papas locas, ahí está, ya tengo un producto vendido. Recordemos, si le vuelvo a dar a agregar, pues me va a decir que ya son 2 productos vendidos, porque son 2 papas locas, y cuando le dé pagar, me va a decir que ya tengo una venta. ¿Sale? ¿Qué debería suceder? Ya se guardó la venta en el archivo, así es que no hay ningún problema, pero esto debería desaparecer. Debería desaparecer el código, o en su defecto la lista debería estar vacía para estar listos para volver a pagar. Aquí si yo vuelvo a darle el botón de pagar, me dice que las ventas totales es 1. ¿Por qué? Porque aunque se guarde en el archivo, recordemos que esta es la venta 1 y no podemos tener 2 ventas con el mismo número de venta. Entonces lo que tenemos que hacer es, cada vez que nosotros le demos pagar, se vaya agregando ese elemento. Entonces vamos a hacer esas modificaciones para que nos quede bien. Entonces vamos a salirnos, aquí a cerrar el programa y vamos a hacer esas modificaciones. Bueno, lo primero que debemos hacer, una vez que le demos pagar y esto se registre, lo que tenemos que hacer es decirle, ok, la venta va a ser nula otra vez para que se regenere. V es igual a null. Y con esto lo que va a hacer es que si yo le vuelvo a dar pagar, ya no me la va a registrar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría cuando ya lo dejé en nulo y le doy a agregar producto? Pues cuando le dé a agregar producto, va a llegar aquí, va a revisar si el producto existe, va a revisar si la venta existe, va a decir que no porque la acabo de cancelar o ya la acabo de eliminar. Entonces va a generar una nueva venta, va a ponerle la fecha, va a generar su número de venta 1. Este es el que está mal porque este debe cambiar. Debe ir incrementando cada que le damos pagar. Se genera un nuevo array list de detalles vacío, se agrega y se vuelven a setear los elementos. Entonces lo que nos falta aquí es, en su defecto, es que la observable list que nosotros estamos definiendo pues sea vacío. Entonces eso lo voy a hacer directamente aquí. Entonces le voy a decir, si lo pongo en nulo, entonces le voy a definir a la tabla, está aquí, el observable list. Le voy a hacer directo, tabla.setItems a una colección vacía. Entonces fx collections empty observable list, o podría ser un observable list. Estos dos me van a dar un array list vacío, así es que voy a utilizar el observable list. Y con esto se van a borrar todos los elementos que ya están ahí de forma automática. Entonces ya no lo la tabla va a estar vacía para definir que ya se agregó. En cuanto a cambiar este elemento, nosotros tenemos aquí un número de venta que es forzoso, que debe ir cambiando cada que nosotros agregamos una venta. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el tamaño de la lista de ventas y írselo agregando aquí. Recordemos que las ventas no se pueden eliminar, de tal forma que no vamos a poder tener un número repetido.
Entonces aquí lo que voy a hacer es decirle a bf punto, listar, y eso me va a traer la lista, y lo que ocupo es el size, el tamaño. Entonces la primera vez vale 1, la segunda vez vale 2, la segunda vez vale 3 y así sucesivamente en relación a lo que yo necesito mostrar. Más adelante vamos a hacer unas modificaciones pues, para realmente ir viendo que esto sí va a ir cambiando. Entonces la primera venta pues va a ser la 0, digamos, que va a tener ahí. La siguiente va a ser la 1, va a ser la 2, va a ser la 3, va a ser la 4 y así sucesivamente dependiendo cuántas vayamos a ir agregando. Y adicionalmente incluso, por ejemplo, ahorita si yo le digo que me traiga el size, pues me va a decir que hay 1, que en realidad es la venta 1. Entonces aquí le voy a poner más 1 para decir que va a ser la venta 2, la venta 3, la venta 4. Y lo vamos a probar. Entonces lo voy a guardar. Vamos a ejecutar esto otra vez. Voy a agregar producto 12, agregar. Ahí tengo 4 productos y lo pueden ver. Cuando yo le dé pagar, me dice que ya tengo 2 ventas y no hay nada que vender porque ya regeneré la venta. Entonces aquí voy a darle otra vez, otros 2 papas locas, que son otras 2. Entonces cuando le dé pagar, ya tengo 3 ventas. Como está en el archivo no hay ningún problema. Cuando yo reinicie el programa, vuelva a entrar, debería decir que la venta que sigue es la 4. Vamos a probarlo. Vamos a cerrar el programa. Voy a volver a ejecutarlo. Y le voy a dar otra vez código 12, agregar. Hay un producto, le voy a dar pagar. Recordemos que ya tenemos 3, esta debe ser la cuarta. Ahí está la cuarta venta. Entonces con esto ya tenemos el concepto de cómo realizar una venta. En cuanto al menú ventas y aquí haya una opción que diga buscar, pues lo que voy a hacer es buscar por número de venta. Entonces si yo le digo dame la venta 4, me debe decir qué vendí, cuándo lo vendí y qué cosas vendí. Bueno, espero me hayan entendido y si no, pues estoy a sus órdenes para ver algunos detalles que tengan. Bueno muchachos, vamos a tratar de realizar la venta porque eso es donde nos quedamos, ustedes no tengan duda. Recordemos que ya tenemos en este caso en el modelo la venta que tenía el número de venta, la fecha, el cliente y los detalles del cliente. Recordemos que ustedes no tienen un objeto cliente sino que reciben todos los parámetros. Entonces a la hora de mandar llamar este constructor de venta pues tienen que revisar que sea exactamente los mismos parámetros que se están definiendo en este constructor. También dentro del negocio ya teníamos la venta archivos, que en general era una implementación de venta funciones, donde ya teníamos agregar, buscar, listar y guardar para que se guardara directamente en el archivo, al igual que el constructor para poder leer desde el archivo. En cuanto a la vista, en el Principal Controller nosotros ya teníamos también nuestra ventana y lo que hacíamos era definir todas las variables que nosotros íbamos a ocupar, tanto de la tabla, precio, venta y todo lo que se ocupaba. Ya teníamos un método que se llamaba agregar producto, que lo que hacía era directamente crear un nuevo producto, colocarlo el código, irlo a buscar en el archivo y si era diferente de nulo significaba que el producto existía. Al existir entonces revisamos si la venta era nula, es decir, si ya estábamos haciendo una venta o no estábamos haciendo venta. En el caso de que fuera la primera vez, entonces se generaba una nueva venta, se le asignaba la fecha, colocamos el número de venta, generamos una lista de detalles vacía, aquí la asignamos a la venta y seleccionamos todas las características que se iban a mostrar dentro de la tabla. Es decir, la columna nombre iba a ir a tomar la propiedad de nombre de esta lista de detalles. La columna cantidad pues iba a ser lo mismo, precio, y aquí está duplicado porque recordemos que la última es el total, pero esa característica no existe, entonces tiene que agregar al modelo para que se pueda mostrar. Eso es lo que habíamos hablado antes. En el caso de que la venta no fuera nueva, es decir, que ya existiera, entonces a la lista de detalles pues solamente se le agrega un nuevo detalle de venta
con el número de venta, la cantidad, el código, el nombre, la marca, la descripción y el precio, es decir, todos los datos que ya se tenían ahí. Posteriormente esto se iba a generar un observable list. Recordemos que la lista como tal no se puede mostrar, había que convertirla a una colección de JavaFX para que pudiera mostrarse dentro de la tabla, y con esto ya teníamos todo el producto. Hasta ahorita se puede agregar el producto pero no se guarda en el archivo, entonces vamos a hacer que se guarde en el archivo. Para que se guarde en el archivo lo vamos a hacer con el botón de pagar. Entonces voy a generar aquí un método para hacer el pago. Recordemos que tiene que poner la @fxml para poder ligarlo. Entonces aquí voy a poner public void pagar con action event. Entonces cuando nosotros lleguemos aquí, lo que va a hacer automáticamente sería agarrar los datos de la venta que ya la tenemos y decirle a la venta funciones que necesitamos un objeto de venta funciones para poder guardarla en el archivo. Entonces aquí ya tenemos venta funciones, aquí ya tenemos una venta archivos. Entonces cuando nosotros le demos pagar, pues lo único que tenemos que revisar es realmente que exista una venta. Entonces vamos a definir aquí, si la venta es diferente de nulo, significa que nosotros podemos guardar la venta porque no es nula, es decir, si existe. Este BF que está aquí, es una venta que nosotros vamos a ir agregando dentro del modelo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es decirle venta funciones punto agrega esta venta que te estoy dando, ¿no? Que no es nula. Al agregar esta venta, recordemos que se va a pasar al método agregar que está aquí, que en realidad sería el del modelo, perdón, el de venta archivos. En el de agregar, que va a llegar aquí, va a revisar que la venta pues, no sea nula, va a ir a buscarla, va a generar, va a agregar la venta y va a guardar todas las ventas que hay ahí, es decir, toda la lista que haya. Recordemos que al buscarla se base por número de ventas, es decir, no podemos tener dos números de ventas iguales. Entonces vamos a definir aquí en el principal controller que una vez que la agregue, ¿verdad? Pues me diga cuántas ventas hay. Entonces voy a definir aquí y le voy a colocar un sort ventas totales más bf.listar para saber cuántas son, .size para saber cuántas tengo actualmente cuando le dé pagar. Entonces al hacer esta pequeña modificación, pues vamos a tener que ir a nuestro archivo principal, que sería nuestra ventanita, que se abra con el SMBuilder, y vamos a irnos aquí al botón de pagar y vamos a decirle en el onAction pues que realmente va a mandar llamar al método pagar. Recordemos que tenemos que guardarlo, que aparezca azul, que diga que ya está guardado. Vamos a cerrar porque si no va a empezar a dar lata. Entonces a partir de ahí me regreso a NetBeans y vamos a ejecutar el programa. Vamos a darle aquí run. Y esperemos que funcione, más bien que cargue, porque recuerden que dura un poquito en cargar. Bueno, ahí estamos. Entonces voy a agregar un producto, voy a agregar el producto 12. Aquí está, ya dice 1, papas locas, ahí está, ya tengo un producto vendido. Recordemos, si le vuelvo a dar a agregar, pues me va a decir que ya son 2 productos vendidos, porque son 2 papas locas, y cuando le dé pagar, me va a decir que ya tengo una venta. ¿Sale? ¿Qué debería suceder? Ya se guardó la venta en el archivo, así es que no hay ningún problema, pero esto debería desaparecer. Debería desaparecer el código, o en su defecto la lista debería estar vacía para estar listos para volver a pagar. Aquí si yo vuelvo a darle el botón de pagar, me dice que las ventas totales es 1. ¿Por qué? Porque aunque se guarde en el archivo, recordemos que esta es la venta 1 y no podemos tener dos ventas con el mismo número de venta. Entonces lo que tenemos que hacer es, cada vez que nosotros le demos pagar,
se vaya agregando ese elemento. Entonces vamos a hacer esas modificaciones para que nos quede bien. Entonces vamos a salirnos, aquí cerrar el programa y vamos a hacer esas modificaciones. Bueno, lo primero que debemos hacer, una vez que le demos pagar y esto se registre, lo que tenemos que hacer es decirle, ok, la venta va a ser nula otra vez para que se regenere. V es igual a null. Y con esto lo que va a hacer es que si yo le vuelvo a dar pagar, ya no me la va a registrar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría cuando ya lo dejé en nulo y le doy a agregar producto? Pues cuando le doy a agregar producto, va a llegar aquí, va a revisar si el producto existe, va a revisar si la venta existe, va a decir que no porque la acabo de cancelar o ya la acabo de eliminar. Entonces va a generar una nueva venta, va a ponerle la fecha, va a generar su número de venta, 1, este es el que está mal porque este debe cambiar. Debe ir incrementando cada que le damos pagar. Se genera un nuevo array list de detalles vacío, se agrega y se vuelven a setear los elementos. Entonces lo que nos falta aquí es, en su defecto es que la observable list que nosotros estamos definiendo pues sea vacío. Entonces eso lo voy a hacer directamente aquí. Entonces le voy a decir, si este lo pongo en nulo, entonces le voy a definir a la tabla, está aquí, el observable list. Le voy a hacer directo, tabla.setItems a una colección vacía. Entonces fx collections empty observable list, o podría ser un observable list. Estos dos me van a dar un array list vacío, así es que voy a utilizar el observable list y con esto se van a borrar todos los elementos que ya están ahí de forma automática. Entonces ya no lo la tabla va a estar vacía para definir que ya se agregó. En cuanto a cambiar este elemento, nosotros tenemos aquí un número de venta que es forzoso, que debe ir cambiando cada que nosotros agregamos una venta. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el tamaño de la lista de ventas y írselo agregando aquí. Recordemos que las ventas no se pueden eliminar, de tal forma que no vamos a poder tener un número repetido. Entonces aquí lo que voy a hacer es decirle a bf listar, y eso me va a traer la lista, y lo que ocupo es el size, el tamaño. Entonces la primera vez vale 1, la segunda vez vale 2, la segunda vez vale 3 y así sucesivamente en relación a lo que yo necesito mostrar. Más adelante vamos a hacer unas modificaciones pues, para realmente ir viendo que esto sí va a ir cambiando. Entonces la primera venta pues va a ser la 0, digamos, que va a tener ahí. La siguiente va a ser la 1, va a ser la 2, va a ser la 3, va a ser la 4 y así sucesivamente dependiendo cuántas vayamos a ir agregando. Y adicionalmente incluso, por ejemplo, ahorita si yo le digo que me traiga el size, pues me va a decir que hay 1, que en realidad es la venta 1. Entonces aquí le voy a poner más 1 para decir que va a ser la venta 2, la venta 3, la venta 4. Y lo vamos a probar. Entonces lo voy a guardar. Vamos a ejecutar esto otra vez. Voy a agregar producto 12, agregar. Ahí tengo 4 productos y lo pueden ver. Cuando yo le dé pagar, me dice que ya tengo 2 ventas y no hay nada que vender porque ya regeneré la venta. Entonces aquí voy a darle otra vez, otros 2 papas locas, que son otras 2. Entonces cuando le dé pagar, ya tengo 3 ventas. Como está en el archivo no hay ningún problema. Cuando yo reinicie el programa, vuelva a entrar, debería decir que la venta que sigue es la 4. Vamos a probarlo. Vamos a cerrar el programa. Voy a volver a ejecutarlo. Y le voy a dar otra vez código 12, agregar. Hay un producto, le voy a dar pagar. Recordemos que ya tenemos 3, esta debe ser la cuarta. Ahí está la cuarta venta. Entonces con esto ya tenemos el concepto de cómo realizar una venta. En cuanto al menú ventas y aquí haya una opción que diga buscar, pues lo que voy a hacer es buscar por número de venta. Entonces si yo le digo dame la venta 4, me debe decir qué vendí, cuándo lo vendí y qué cosas vendí. Bueno, espero me hayan entendido y si no, pues estoy a sus órdenes para ver algunos detalles que tengan.